Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 41, el rey adventista de la iglesia purificada. Un tema muy importante, lo vamos a ir desarrollando punto por punto con evidencia de la Biblia y del espíritu de profecía. Escrito está. Isaías capítulo 41, el versículo 8 nos menciona dos términos. El primero, Israel, el segundo, Jacob. Cualquiera pudiera concluir que se está hablando de un individuo del Jacob o Israel del pasado, una persona. Sin embargo, el contexto nos señala que no es el Israel o Jacob individuo del pasado, sino habla de un pueblo del presente. ¿Cómo lo sé? Isaías 41, el versículo 14 nos da la interpretación. No temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel. Entonces aquí tenemos Jacob e Israel y se les dice vosotros los pocos. Significa que no es un individuo, sino que vosotros es en plural, hablando de un pueblo. Entonces, aquí Jacob e Israel se debe de entender como el pueblo de Dios actualmente. Puesto esto, tenemos que explicar que el pueblo actual, el Israel moderno, tiene que tener un nombre y apellido. Para ello les voy a citar lo que dice el espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 364. Declara: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, Isaías 41 es una escritura antigua hablándole al pueblo, a la iglesia de hoy, adventista del séptimo día. ¿Cómo es que será un pueblo o una iglesia purificada? Para ello les explicaré. Isaías 41, el versículo 14 dice: no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel. Pocos, ¿por qué no dice vosotros los muchos? Porque dice pocos. Significa que aunque actualmente el pueblo de Dios, que está esparcido en más de 200 países, significa entonces que somos muchos actualmente, más de 20 millones. Pero entonces, ¿por qué Dios se dirige no a los muchos, sino se dirige a los pocos? Porque va a haber una gran cantidad masiva que va a ser cortada por los ángeles. Por eso, aquí en Isaías 41, el versículo 14 dice: los pocos de Israel. Además, Isaías 41, 14 dice la última parte: yo soy tu socorro, dice el Eterno. El Santo de Israel es tu redentor. Entonces, ¿redentor de quiénes? Redentor de los pocos. Y si es redentor de ellos, significa que será destructor de los muchos. Ahora, Isaías 59, el versículo 20, declara: el redentor vendrá a Sión. El redentor es Cristo. Vendrá es una venida. Sión significa o representa al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sé? Isaías 51, el versículo 16 dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, cuando Isaías 59:20 declara: el Redentor vendrá a Sión, significa que Cristo vendrá a la iglesia. Pero cuando vendrá a la iglesia es claro que vendrá a redimir, a rescatar a los pocos, a los fieles. Pero lo negativo será que vendrá a destruir a los muchos. Por eso es que va a haber una reducción de los millones hoy esparcidos en el mundo a unos pocos. Y estos pocos finalmente, este número lo da el último libro de la Biblia, Apocalipsis 7, versículo 4, dice: y oí el número de los sellados, 144,000 en número, el número. Entonces ahí está que estos pocos serán los 144,000 sellados, sobrevivientes del inminente juicio de los vivos. Ahora les voy a dar a un par de citas del espíritu de profecía, por mencionarles. Amós 9:10 nos declara que habrá una destrucción. Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo.
La Biblia, usted tiene acceso. También al espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196, hablando de el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, dice así. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 196. Aquí cita Ezequiel 9, versos 5 y 6. Y dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, Elena de White está aplicando Ezequiel 9 a la iglesia adventista que ahí se va a cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? Simbólico, literal, figurativo, ¿cómo? Para ello tenemos otro libro. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, declara así. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. Nunca se ha cumplido, se va a cumplir y dice que va a ser literalmente. Significa entonces que ángeles con espadas vendrán a la iglesia y cortarán a todos aquellos que no tengan el sello. Por lo tanto, hasta aquí ya tenemos la iglesia que va a ser purificada. Ya la hemos identificado y ya hemos mostrado cómo va a ocurrir esa purificación. Ahora, ¿cómo es posible que esta iglesia purificada, después de que se corte la cizaña, va a tener un rey adventista? Sí. Ahora les voy a explicar cómo va a ser este asunto. Para ello, por favor, regresemos a Isaías, el capítulo 41, el versículo 2 declara: ¿Quién despertó a uno del oriente? Lo llamó para que lo siguiera. Entregó naciones ante él. Lo hizo enseñorear de reyes. Otra versión como la King James en inglés, esta que tengo en mano, esa parte donde dice lo hizo enseñorear de reyes, lo traduce. Lo hizo gobernar sobre reyes. Es decir, este personaje varón, hombre, que Dios lo hará gobernar sobre los reyes, significa que este hombre, este varón, va a ser jefe de los reyes, va a dominar naciones. Teniendo eso en mente, vamos a identificar quién es este uno, quién es este hombre de Isaías 41, versículo 2, como dice: ¿Quién despertó a uno del oriente? ¿Quién es este personaje? Vamos a ir a otro capítulo de Isaías y nos va a identificar a este personaje. Acuérdense las características. Gobierna naciones y es jefe de reyes. Será jefe de reyes. Isaías 55, el versículo 3, la última parte dice: y fieles promesas hechas a David. Isaías 55, versículo 4, hablando de David: yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces David es el que es el jefe de las naciones, el jefe de los reyes. Eso es lo que señala a este personaje el profeta Isaías. Entonces, Isaías capítulo 41, el versículo 2, este personaje hombre lo identifica Isaías con David. Ahora surge la pregunta: ministro, ¿este David es el rey antiguo o es otro hombre con el título profético de David? Correcto, es la segunda. Es otro hombre que se le da el título, el nombre de David. Ahora, les voy a mencionar también que Isaías 41, versículo 1, aparte de que dice ¿quién despertó a uno del oriente? Ya este personaje lo identificamos con David, basado en la escritura de Isaías. Ahora, en Isaías capítulo 41, el versículo 25 declara: del norte suscité, dice así esta versión, a uno, y ya viene del oriente. Me detengo aquí y voy a hacer mención que en la versión King James en inglés, que utilizó la sierva del Señor, traduce de manera distinta este versículo y nos va a ayudar a entenderlo. Corrija de ser necesario en su versión. Isaías 41, verso 25. Del norte levanté a uno,
y vendrá del oriente. Se utiliza el término vendrá. Está hablando de futuro. Y este personaje que Dios va a levantar está en futuro. Y sigue diciendo la versión correcta que les mencioné. Invocará mi nombre. Observe que dice invocará, no dice invocó. Invocará hablando de futuro. Y hollará príncipes como lodo, como el alfarero pisa el barro. Esta última parte se traduce como vendrá sobre príncipes como lodo, como el alfarero que pisa el barro. En el análisis final, en Isaías 41, el verso 25, dice que se va a levantar a uno, hablando de un hombre, que vendrá. Pero no solamente se utiliza una vez el término vendrá para hablar del futuro, en este versículo, sino que se utiliza dos veces, vendrá, vendrá. Entonces, definitivamente, el personaje de Isaías 41 ya se le identificó con David. Pero como está hablando de vendrá, hablando de futuro, no de pasado, significa que es un personaje que tiene que aparecer en nuestro tiempo y a él se le dará el título, el nombre de David. Ahora, ¿cómo yo sé que este personaje va a ser rey? Lo sé porque hay otros profetas que dan luz en adición a lo que Isaías menciona. Les daré las siguientes referencias. Jeremías, compruébenlo. Jeremías capítulo 30, el versículo 9 aquí en la Biblia declara: a David su rey, a quienes les levantaré. No dice a quien yo levanté, pasado. No, a quienes yo les levantaré, futuro. Si notan que tanto Isaías como en este caso el profeta Jeremías están colocando a un personaje, a un hombre en el futuro que va a tener el nombre de David y será rey. Otro profeta, ¿qué les parece? Aquí en la Biblia también. Ezequiel 37. Apunten por favor. Ezequiel 37, el versículo 22. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. Miren que esto lo está hablando la Biblia. Tendrán futuro un rey. Ezequiel 37, ahora el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. No dice fue rey, será rey. Ya para este entonces debemos de entender que se coloca este personaje, este rey David, en el futuro. Ya van un par de profetas diciendo lo mismo. Tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, diciendo que va a aparecer un hombre como rey y se le da el nombre de David. Ministro, ¿usted está seguro que esto va a ocurrir en los últimos días en nuestro tiempo? Sí. Y lo confirmamos con otro profeta más. ¿Qué les parece? Ahora vamos a ir aquí en la Biblia a Oseas, el capítulo 3, el versículo 4 declara así: porque muchos días estarán los israelitas sin rey. Así estamos hoy, sin rey. Ahí estamos viviendo. Ahora, Oseas capítulo 3, el versículo 5, subraye. Oseas capítulo 3, versículo 5. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. No dice en los primeros días, dice en los últimos días. Usted y yo vivimos en los últimos días. Por lo tanto, Isaías 41, el versículo 2, habla de uno que Dios va a levantar. Isaías 41, versículo 25, habla de un hombre que Dios va a levantar y que va a pisar reyes, porque él va a ser un rey. Y los otros profetas nos identificaron que este rey es David, no el antiguo, sino que a uno que Dios va a elegir. A este rey es el que va a tener la autoridad que Dios le dará. Ahora,
En síntesis, podemos decir que Isaías 41 no solo se pronostica a este rey, sino que se pronostica que la iglesia adventista va a ser purificada. El orden cronológico es el siguiente. Actualmente estamos viviendo en el sellamiento, Ezequiel 9:4, Apocalipsis 7:2. Estamos viviendo en el sellamiento. Para ello hay que gemir y clamar contra los pecados. Ahora vivimos aquí, en el sellamiento. Seguidamente, cuando termine el sellamiento, tienen que venir ángeles destructores y van a cortar a los que no tengan el sello. Eso es el juicio de los vivos, es la matanza de Ezequiel 9 por ángeles. Ok. Cuando ocurra la purificación de la iglesia y solo queden los siervos de Dios, los 144,000, entonces y solo entonces, ahora Dios con los 144,000, entre los 144,000, se va a elegir a un rey. Un rey, decimos adventista, porque los 144,000 son adventistas, serán adventistas, sobrevivientes del juicio de los vivos en el actual pueblo de Dios. ¡Qué maravilloso! Tanta luz en Isaías 41 como nunca lo habíamos visto. Hermano y hermana, denle me gusta a este video. Y compartan en las distintas redes sociales y déjenos su comentario qué opina sobre este rey adventista, sobre la purificación de la iglesia. Hágalo, si nunca lo ha hecho, hágalo. Ahora es su oportunidad. No se canse, tecléelo en la sección de abajo. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.